En este vídeo vamos a hablar sobre los 3 consejos o claves principales para que puedas aliviar, reducir y eliminar tu dolor lumbar crónico. Vamos a por ello. Lo primero que quiero que tengas en cuenta si tienes dolor lumbar, especialmente si tienes una hernia discal y llevas con dolor más de 6 meses o incluso más de un año, es entender la diferencia entre dolor lumbar crónico y dolor lumbar agudo. Normalmente cuando hablamos de dolor lumbar agudo se refiere a un dolor que llevamos poquito tiempo teniendo, que ha aparecido de repente y que incluso se puede ver algún golpe, algún accidente, alguna caída con la bicicleta, incluso alguna enfermedad como puede ser un resfriado, un COVID, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de un dolor lumbar crónico nos referimos a ese dolor que llevamos más de 6 meses teniendo y que es un dolor más horrible, más insoportable, un dolor que te impide jugar a fútbol, que te impide jugar con tus hijos, que te impide subirte a la bicicleta, caminar, etcétera, etcétera. No sé cuál sea tu caso en concreto, pero es importante entender esta diferencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar, aliviar y reducir el dolor lumbar crónico en este caso, que es al final para lo que estamos haciendo este vídeo y sobre todo también este canal de YouTube? Pues básicamente lo primero es entender que el ejercicio físico es una parte obligatoria, fundamental de la recuperación de tu dolor. Y siempre suelo poner un caso bastante sencillo y bastante útil en este sentido, que es el hecho de pensar como si fuésemos gladiadores romanos. Imagínate que estamos viviendo en la época de los romanos, hace ya unos cuantos años, más o menos unos 1000 años. Imagínate que quieres vencer o que quieres guerrear, pelear contra otra tropa totalmente diferente, como pueden ser los griegos o los espartanos. Imagínate que para ello, en vez de utilizar una armadura para defenderte de los enemigos, me refiero, en vez de utilizar una espada, un escudo, etcétera, etcétera, pues vas, como se dice, a pecho descubierto, es decir, no utilizan ningún tipo de protección. ¿Qué crees que va a pasar? Pues obviamente que vas a tener más probabilidad de no salir airoso de esa batalla, incluso de que te puedan morir. Entonces, para eso se suele utilizar la armadura, la espada, la lanza, etcétera, etcétera, para poder protegerte de los enemigos. Con el dolor pasa algo parecido. Si nosotros hacemos ejercicio, fortalecemos la musculatura y trabajamos nuestro cuerpo, sobre todo nuestra zona lumbar, glúteos, etcétera, etcétera, con ejercicio, no con estiramientos, lo que va a pasar es que tu cuerpo va a tener una armadura de protección frente al dolor, frente a la hernia y frente a distintos tipos de problemas. Así que por esa misma razón, al igual que no le dirías a un gladiador romano que luchara en una batalla contra los griegos sin defensa, sin protección, sin escudo y sin espada, tampoco tiene mucho sentido que a día de hoy, si tienes dolor lumbar, ciática o hernia discal, que no te preocupes en darle protección y cuidado a tu espalda. ¿Cómo? Con ejercicio físico principalmente. En segundo lugar, otra cosa que influye mucho al dolor y que prácticamente ningún médico, ningún profesional suele tener en cuenta es el papel que tiene el estrés, sobre todo el estrés crónico, el estrés diario, continuo, todos los días en el dolor. Porque el tema emocional, como muchas veces sabemos, también influye en ese dolor. De hecho, puede que te haya ocurrido, o al menos a mí me ha ocurrido un montón de veces, de que cuando hemos tenido un evento familiar importante, cuando hemos tenido alguna situación de estrés puntual y aguda, cuando hemos tenido, imagínate, alguna pérdida familiar, es normal que el dolor haya aumentado, que los problemas físicos hayan aumentado. ¿Por qué? Porque la mente, las emociones están muy relacionadas con lo que es el propio dolor físico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues principalmente trabajar este estrés crónico que puede ocurrir todos los días, y sí, se puede trabajar, el estrés no es para siempre, el estrés se puede mejorar y el dolor también por esa parte. Entonces, ¿cómo lo mejoramos? Hay distintas maneras. Si quieres saber alguna de estas herramientas que nosotros utilizamos dentro del programa de Espalda sin Dolor para recuperarte del dolor, me puedes escribir un mensaje privado, un mensaje directo a mi Instagram, a mi perfil de Instagram, que me llamo @fergallar_, y te comento o te comparto algunas de las estrategias que nosotros dentro del programa utilizamos y que les sirven de muchísima ayuda, la verdad, a las personas que están dentro del programa. Y por otra parte, algo que quiero que entiendas es que tanto el ejercicio y el estrés son súper importantes, pero también lo es el hecho de pasar la mayor parte del día en movimiento. Es decir, evitar el reposo, evitar las posturas mantenidas o sostenidas, sobre todo si trabajas mucho tiempo, ya sea de pie parado o mucho tiempo sentado, porque trabajes en una oficina, porque trabajes como contable, porque trabajes sentado en una silla, etcétera, etcétera. Es súper importante, además de hacer ejercicio, moverse con frecuencia, ya sea, por ejemplo, darte un paseo, una caminata, me refiero a lo largo del día, de 20-30 minutos, ya puede ser hacer pequeñas paradas, snacks o descansos para moverte dentro del periodo en el que tengas que estar trabajando, ya sea, por ejemplo, hacer planes con tu familia, con tus amigos o con tus hijos, incluso que no sean quedarte sentado viendo una serie, una película, Netflix, que eso lo puedes hacer puntualmente, está genial, sí, pero que también tenemos que combinarlo con ese ejercicio y sobre todo con ese movimiento diario. Caminar es algo súper importante que deberíamos hacer, sobre todo si tenemos dolor lumbar, dolor de espalda,
espalda, ciática o hernia discal todos los días. Así que espero que te haya servido, espero que te haya gustado y servido de ayuda, como te comento. Y si tú también quieres reducir, aliviar y mejorar tu dolor lumbar para volver a jugar con tus hijos, para poder hacer deporte como salir a correr o subirte a la bicicleta o disfrutar de un plan con tu familia, con tus amigos sin dolor, suscríbete a este canal para no perderte ninguno de los demás vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.